Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de migrantes mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su travesía hacia el norte. Encuentros que fueron más allá del peligro humano. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos enfrentan uno de los viajes más peligrosos del mundo moderno, atravesando desiertos donde la temperatura puede alcanzar 50 grados Celsius durante el día y caer bajo cero de noche. Caminando durante días sin agua suficiente, sin comida adecuada, con solo la ropa que llevan y la esperanza de llegar al otro lado, donde creen que habrá vida mejor para ellos y sus familias, arriesgando todo, incluyendo sus vidas, por un sueño que para muchos terminará en tragedia. Algunos migrantes han aprendido que el desierto no solo mata por sed o calor. Hay lugares donde el suelo está tan saturado con muerte de los que han perecido ahí durante décadas, que caminar sobre esa tierra te marca, te enferma, te persigue incluso si logras cruzar. O rutas donde ves luces en la distancia que parecen ser pueblos o ranchos, pero que cuando llegas descubres que no hay nada, solo arena y oscuridad. Luces fantasma que atraen a desesperados hacia su muerte. Hay casas abandonadas en medio del desierto que coyotes usan como puntos de parada, pero que están habitadas por espíritus de migrantes que murieron ahí en viajes anteriores, donde si duermes, escuchas llantos durante la noche, donde sientes manos frías tocándote, aunque no hay nadie, y compañeros de viaje que empiezan a comportarse extraño después de beber agua de ciertos pozos o arroyos, como si algo en el agua los hubiera poseído, como si entidades del desierto entraran en cuerpos debilitados por deshidratación y agotamiento. Estas son sus historias. Me llamo Daniela, tengo 27 años. Hace 4 años crucé desde Oaxaca hacia Estados Unidos, viaje que me tomó 3 semanas completas, viajando en autobuses, trenes, caminando cuando no había otra opción, gastando todo el dinero que había ahorrado durante años trabajando en talleres de costura en mi pueblo, dinero que había guardado peso por peso, con sueño de traer a mis 2 hijos pequeños una vez que estuviera establecida del otro lado. Contraté coyote en Altar, Sonora. Me costó $6,000, que representaban no solo mis ahorros, sino también préstamos de familiares que confiaban en que yo podría pagarles una vez que tuviera trabajo en Estados Unidos. El coyote era hombre de mediana edad, experimentado según referencias que me habían dado. Conocía rutas, tenía contactos, supuestamente cruzaba grupos cada semana con éxito. El grupo con el que viajé era de 14 personas, mayoría hombres, pero también 3 mujeres, incluyéndome, todos de diferentes partes de México y Centroamérica, todos con historias similares de pobreza, de falta de oportunidades, de familias esperando en casa que mandáramos dinero. El coyote nos dio instrucciones claras. Caminaríamos principalmente de noche, cargaríamos mochilas con provisiones para 5 días, seguiríamos sus órdenes sin cuestionar. No nos separaríamos del grupo bajo ninguna circunstancia. Las primeras 2 noches fueron agotadoras, pero manejables. Caminamos por terreno difícil, arena, rocas, subiendo y bajando colinas, con solo luz de luna para guiarnos. El coyote nos mantenía en formación apretada, constantemente contando para asegurar que todos estuviéramos presentes, dándonos breaks breves cada 2 horas para beber agua y descansar. La tercera noche, cuando estábamos en parte particularmente remota del desierto, lejos de cualquier civilización, llegamos a Arroyo Seco, cauce de río que claramente había tenido agua en algún momento,
pero que ahora estaba completamente seco, solo arena y rocas en un canal profundo que cortaba el desierto. El coyote nos dijo que cruzaríamos el arroyo, que en el otro lado había zona con más vegetación donde podríamos descansar durante el día siguiente, escondidos de helicópteros de Border Patrol que patrullaban la zona. Empezamos a bajar al cauce del arroyo, caminando por arena suelta que hacía difícil mantener balance. Cuando estaba a mitad del arroyo, escuché voz de mujer, voz suave, casi musical, cantando canción que no reconocí, pero que sonaba como canción de cuna mexicana antigua. Miré alrededor, ninguno de mi grupo estaba cantando, todos estaban concentrados en caminar, en mantener balance en la arena. La voz continuó, y conforme avanzábamos por el arroyo, se volvía más clara, más cercana, como si quien cantara estuviera caminando junto a nosotros, aunque no podíamos verla. Otros en el grupo también empezaron a escucharla. Varios preguntaron al coyote quién estaba cantando. El coyote se detuvo, escuchó, y su expresión cambió inmediatamente, de profesional concentrado a claramente preocupado. Nos dijo en voz baja pero urgente que saliéramos del arroyo inmediatamente, que subiéramos al otro lado lo más rápido posible, que no miráramos atrás, que no respondiéramos si la voz nos hablaba directamente. Empezamos a movernos más rápido, subiendo la pendiente del arroyo hacia el otro lado, pero la voz se volvió más insistente, más fuerte, y ahora no solo cantaba, sino que empezó a llamar nombres. Llamó mi nombre. Daniela, quédate conmigo, estoy sola aquí, necesito compañía. Voz hermosa, pero que causaba terror inexplicable, como si algo fundamental estuviera mal con esa belleza. Otros en el grupo también escucharon sus nombres siendo llamados, la voz ajustándose, multiplicándose, como si hubiera múltiples voces ahora, todas llamando a diferentes personas del grupo. Uno de los hombres, joven como de 20 años, se detuvo, giró hacia donde venía la voz y con una expresión en blanco, como si estuviera en trance, empezó a caminar de regreso hacia el centro del arroyo. El coyote lo agarró, lo jaló físicamente, le gritó que continuara, pero el joven resistía, diciendo que ella me necesita, tengo que ayudarla, está sola. Otros hombres ayudaron a sostener al joven, lo cargaron prácticamente, sacándolo del arroyo mientras él seguía intentando regresar, la voz ahora desesperada, suplicante. No me dejen sola, por favor, hace tanto tiempo que estoy aquí sola. Cuando finalmente todos salimos del arroyo, el coyote nos hizo correr, alejarnos lo más posible de esa área antes de permitirnos detenernos. Corrimos durante lo que sintió como kilómetros, hasta que ya no podíamos escuchar la voz, hasta que el arroyo estaba lejos detrás de nosotros. Finalmente nos detuvimos, todos exhaustos. El joven que había intentado regresar, ahora llorando, diciendo que no entendía qué le había pasado, que había sentido una compulsión irresistible de ir hacia la voz, que algo lo estaba jalando, controlándolo. El coyote nos explicó que ese arroyo tenía una reputación terrible entre coyotes y migrantes, que era conocido como el Arroyo de la Llorona, aunque probablemente no era la Llorona tradicional, sino algo más antiguo, más específico de ese lugar. Nos contó que décadas de migrantes habían cruzado ese arroyo y que muchos habían muerto ahí, algunos de sed mientras intentaban encontrar agua en el cauce seco, otros atrapados cuando lluvias repentinas llenaban el arroyo convirtiéndolo en torrente mortal. Una historia particular que conocían los coyotes era de una mujer migrante que estaba cruzando con su hijo pequeño hace como 15 años. Habían llegado al arroyo durante tormenta, el agua había empezado a subir rápidamente, ella había intentado salvar a su hijo, pero ambos habían sido arrastrados por la corriente, muriendo ahogados. Desde entonces, la voz de esa mujer o de otras que habían muerto similarmente se escuchaba en el arroyo, especialmente de noche, llamando a los vivos, intentando que se unieran a ella en su soledad eterna. El coyote nos dijo que habíamos tenido suerte, que grupos anteriores habían perdido miembros en ese arroyo,
personas que habían respondido a la voz y que habían sido encontrados días después muertos en el cauce, sin señales de violencia física, pero claramente muertos de formas que los médicos no podían explicar completamente, como si algo les hubiera drenado la vida. Continuamos nuestro viaje, más cautelosos, más atentos a advertencias del coyote sobre lugares peligrosos. El joven que había sido afectado nunca se recuperó completamente. Durante el resto del viaje estaba distante, callado, como si parte de él se hubiera quedado en el arroyo. Y cuando finalmente llegamos a Arizona y nos dispersamos, supe por otros que ese joven nunca logró establecerse, que tuvo problemas mentales severos, que eventualmente regresó a México incapaz de funcionar normalmente. Yo logré llegar a mi destino, encontré trabajo, empecé a enviar dinero a casa, eventualmente traje a mis hijos, pero nunca olvidé la voz en el arroyo, la compulsión que sentí de responderle, de ir hacia ella, aunque cada instinto de supervivencia me decía que no lo hiciera. Y ocasionalmente, especialmente cuando estoy sola en la noche, escucho ecos de esa voz, cantando la misma canción de cuna, y tengo que recordarme que estoy lejos, que estoy segura, que lo que quedó en el desierto no puede alcanzarme aquí. Yo aprendí que el desierto está lleno de presencias que se alimentan de los desesperados, que lugares donde muchos han muerto absorben ese sufrimiento y lo usan para atraer más víctimas, y que como migrante cruzando debes tener disciplina absoluta de no responder a cosas que parecen imposibles, voces que llaman tu nombre, luces que prometen refugio, porque en el desierto las cosas más hermosas frecuentemente son las más mortales. Me llamo José. Tengo 35 años. Hace 6 años crucé desde Guatemala hacia Estados Unidos. Viaje largo que tomó más de un mes, pasando por todo México, enfrentando peligros en cada etapa, desde pandillas que extorsionan migrantes en el sur, hasta carteles que secuestran para pedir rescates en el norte, hasta finalmente el desierto, que es donde la mayoría piensa que está el peligro más grande. Pero yo aprendí que hay peligros en cada parte del viaje. Cuando llegué a Sonora, me uní a un grupo organizado por Coyote. Éramos 18 personas, mayoría centroamericanos como yo, algunos mexicanos del sur, todos buscando la misma cosa: cruzar hacia Arizona, donde teníamos contactos que nos ayudarían a movernos hacia nuestros destinos finales. El Coyote nos dijo que antes de cruzar el desierto, pasaríamos 2 días en casa de seguridad esperando que las condiciones fueran apropiadas, que Border Patrol redujera patrullaje en la ruta que usaríamos, que el clima fuera favorable. Nos llevó en camioneta a casa aislada, como a 1 hora de Altar, casa que dijo pertenecía a su organización, que habían usado durante años para alojar migrantes antes del cruce. La casa era vieja, construcción de adobe, un piso, múltiples habitaciones, sin muebles excepto colchones en el piso, sin electricidad excepto tambos que llenaban periódicamente. Era lugar básico pero funcional, y después de semanas viajando en condiciones peores, parecía aceptable. Nos dividieron entre las habitaciones, hombres en unas, mujeres y niños en otras. Yo compartí habitación con 5 hombres más, nos dieron colchones delgados, nos dijeron que nos quedáramos en las habitaciones durante el día, que solo saliéramos al patio para ir al baño o para comidas, que no hiciéramos ruido porque aunque la casa estaba aislada, no querían atraer atención. La primera noche en esa casa sentí que algo estaba mal. Atmósfera pesada, aire que se sentía difícil de respirar aunque las ventanas estaban abiertas. Otros en mi habitación también lo sintieron. Uno dijo que se sentía observado constantemente, otro que había escuchado susurros en idioma que no reconocía viniendo de las paredes. Durante la madrugada, como a las 3 a.m., desperté escuchando llantos de niños viniendo de alguna parte de la casa. Pensé que eran los niños que estaban en el grupo, tal vez asustados, pero cuando escuché más cuidadosamente, los llantos no sonaban como de niños vivos, sonaban distantes, etéreos, como grabaciones viejas reproducidas a bajo volumen. Me levanté,
Caminé hacia la puerta de la habitación y miré hacia el pasillo y vi sombras moviéndose, figuras pequeñas, del tamaño de niños, caminando por el pasillo hacia habitaciones traseras de la casa. Llamé a mis compañeros, varios se despertaron, miraron, algunos vieron lo mismo, figuras de niños que se movían, pero que cuando intentabas enfocarte en ellos desaparecían. Llamamos al guardia que el coyote había dejado en la casa, le dijimos lo que estábamos viendo. Él no parecía sorprendido, solo cansado. Nos dijo que regresáramos a dormir, que era normal, que la casa tenía inquilinos, pero que no nos harían daño si no los molestábamos. Eso me alarmó. Inquilinos era forma extraña de describir lo que claramente eran presencias paranormales. Le pregunté qué quería decir. Él suspiró. Aparentemente decidió que era mejor explicar que dejarnos en pánico. Nos contó que la casa había sido usada por coyotes durante más de 20 años para alojar migrantes, pero que no siempre había sido operación legítima como la que nuestro coyote actual manejaba. Hace años, la casa había sido controlada por organización más oscura, que no solo cobraba por cruzar, sino que también secuestraba migrantes, pedía rescates adicionales a familias y cuando familias no podían pagar, los migrantes desaparecían. La casa específicamente había sido lugar de muchas de esas desapariciones. Sótano que había sido sellado, ahora era lugar de torturas, de ejecuciones, de entierros. Docenas, tal vez cientos de migrantes habían muerto en esta casa durante esos años oscuros, incluyendo niños, familias completas que habían sido eliminadas cuando no eran rentables mantener vivos. Eventualmente esa organización había sido desmantelada, algunos arrestados, otros muertos en guerras de carteles, y la casa había sido tomada por una nueva organización que intentaba usarla de una forma más humana, solo para alojamiento temporal, sin violencia. Pero las presencias de los que habían muerto ahí nunca se fueron. Los espíritus de los migrantes asesinados permanecían, especialmente los niños, atrapados en el lugar de su muerte. El guardia nos dijo que mientras no fuéramos al sótano sellado, mientras no molestáramos a los espíritus, ellos generalmente no hacían más que manifestarse visualmente o hacer ruidos, pero ocasionalmente migrantes que se quedaban en la casa reportaban pesadillas extremas o despertaban con marcas en sus cuerpos o desarrollaban enfermedades repentinas que desaparecían una vez que dejaban la casa. Esta revelación causó pánico en el grupo. Varios querían salir inmediatamente, preferir el peligro conocido del desierto que el terror sobrenatural de la casa embrujada. Pero el coyote, cuando llegó al día siguiente, se negó. Dijo que salir sin preparación apropiada era suicidio, que necesitábamos esperar las condiciones correctas, que la casa era incómoda pero necesaria. Durante el segundo día, las manifestaciones se intensificaron. Más personas del grupo reportaban ver a los niños fantasmas, escuchar llantos, sentir que algo los tocaba. Una de las mujeres del grupo empezó a comportarse extrañamente, hablando en voz de niño pequeño, diciendo cosas que no tenían sentido, como si estuviera siendo poseído por uno de los espíritus. El coyote, viendo que la situación se deterioraba, trajo a una curandera, mujer mayor de un pueblo cercano, que vino con hierbas, velas y agua bendita. Ella realizó una limpia de toda la casa, rezando en cada habitación, haciendo ceremonias en las esquinas, intentando calmar a los espíritus, pedirles que dejaran en paz a los migrantes vivos que solo estaban de paso. La curandera nos dijo después que la casa estaba pesada, que había absorbido demasiada muerte, demasiado sufrimiento, que idealmente debería ser demolida y la tierra debería ser purificada apropiadamente, pero que como eso no era posible, había hecho lo mejor que podía para crear una barrera temporal de protección. Esa noche la atmósfera mejoró ligeramente, los llantos disminuyeron, las apariciones fueron menos frecuentes y al día siguiente, finalmente el coyote dijo que las condiciones eran apropiadas, que saldríamos esa noche hacia el desierto. Salimos de esa casa con un alivio enorme, preferir el peligro conocido del desierto que el terror sobrenatural de la casa embrujada. Pero el cruce fue difícil, 3 días caminando, perdimos un miembro del grupo por deshidratación a pesar de nuestros esfuerzos por salvarlo, pero el resto llegamos a Arizona. Pero la mujer que había mostrado signos de posesión nunca se recuperó completamente.
Durante el cruce, hablaba ocasionalmente en voz de niño, decía cosas sobre querer ir a casa, sobre tener miedo, como si el espíritu que la había afectado en la casa la hubiera seguido. Cuando llegamos al punto de dispersión, ella fue llevada por familiares que la esperaban. No sé qué pasó con ella después. Yo he pensado mucho sobre esa casa, sobre los niños muertos que vimos, sobre cuántos más están atrapados ahí sin que nadie rece por ellos, sin que nadie recuerde sus muertes, y me pregunto cuántas otras casas de seguridad a lo largo de la ruta de migración tienen historias similares, cuántas están construidas sobre fosas de migrantes desaparecidos y cuántas siguen usándose a pesar de estar embrujadas porque la necesidad de alojamiento supera el miedo a los muertos. Yo aprendí que el viaje de migración te expone no solo a peligros de los vivos, sino también a los muertos que quedaron atrás, que no tuvieron justicia, que no pudieron regresar a sus países para ser enterrados apropiadamente y que ahora habitan los lugares donde murieron, esperando que alguien los reconozca, que alguien recuerde que existieron, que no desaparezcan completamente de la memoria como desaparecieron de la vida. Me llamo Ana, tengo 29 años. Hace 5 años crucé desde El Salvador hacia Estados Unidos, viaje que hice sola porque no tenía dinero para traer a mi familia. Mi plan era cruzar primero, establecerme, después traer a mi esposo y mis 2 hijos pequeños, una vez que pudiera pagar por su viaje. El viaje a través de México fue pesadilla. Fui asaltada 2 veces, perdí la mayoría de mi dinero. Tuve que trabajar en ciudades donde me quedé sin fondos para juntar suficiente para continuar. Tomó 3 meses llegar a la frontera norte cuando debería haber tomado 3 semanas. Cuando finalmente llegué a Mexicali, estaba exhausta, traumatizada, con apenas suficiente dinero para pagar al coyote más barato que pude encontrar. El coyote era hombre joven, inexperto comparado con veteranos, pero era lo que podía pagar. Me unió a grupo pequeño, solo 5 personas, 2 hombres, 2 mujeres, incluyéndome, y un adolescente como de 16 años que viajaba solo intentando reunirse con sus padres en Los Ángeles. Cruzamos hacia Estados Unidos por zona de California, desierto que aunque no era tan extremo como Arizona o Texas, aún era peligroso, aún requería días de caminata, aún podías morir si te perdías o si te deshidrataba. La primera noche de caminata, noté que había 6ª persona en nuestro grupo, hombre como de 40 años que caminaba al final de nuestra fila, que yo no recordaba haber visto cuando nos reunimos inicialmente. Pregunté al coyote sobre él. El coyote parecía confundido, dijo que solo éramos 5, que no había 6ª persona, pero yo podía verlo claramente, caminando detrás de nosotros, manteniendo distancia constante. Durante las paradas para descansar, se sentaba apartado, no comía, no bebía agua, solo observaba. Su presencia era inquietante, pero no amenazante. Era como si fuera guardián silencioso, más que amenaza. La segunda noche, cuando estábamos en parte particularmente difícil del desierto, zona rocosa donde era fácil torcerse el tobillo o perderse si no prestabas atención, el coyote se desorientó. Había estado siguiendo GPS, pero la señal se perdió, las baterías murieron y de repente no estaba seguro de qué dirección tomar. Empezamos a entrar en pánico. Estar perdido en el desierto de noche era sentencia de muerte potencial, especialmente con provisiones de agua limitadas. Pero entonces el hombre misterioso, que había permanecido distante todo el tiempo, se acercó, nos indicó con gestos que lo siguiéramos y empezó a caminar en dirección específica con confianza. El coyote dudó, no quería seguir a desconocido que aparentemente solo nosotros podíamos ver completamente, pero yo sentí instinto fuerte de que debíamos confiar en este hombre, que por razones que no entendía, estaba ahí para ayudarnos. Convencí a los otros y empezamos a seguir al hombre misterioso. Nos guió durante horas por terreno que parecía imposible de navegar sin conocimiento previo, evitando áreas peligrosas, tomando rutas que, aunque más largas, eran más seguras. Y conforme caminábamos, noté algo más.
En áreas donde normalmente Border Patrol patrullaba activamente según el coyote nos había advertido, no vimos ninguno, como si nuestra ruta los evitara perfectamente. Cuando amaneció, llegamos a punto de reunión donde Contacto del Coyote nos esperaba con vehículo. Exitosamente habíamos cruzado la parte más peligrosa. Y cuando volteé para agradecer al hombre misterioso, había desaparecido. Simplemente ya no estaba, sin oportunidad de que se hubiera alejado sin que lo viéramos. Los otros del grupo también notaron su desaparición. Todos estábamos confundidos, intentando entender qué había sido ese hombre, si había sido real o si realmente habíamos alucinado colectivamente. Pero el coyote, que finalmente admitió que había visto ocasionalmente la figura también, aunque borrosa, nos contó historia que había escuchado de otros coyotes. Nos dijo que había leyendas entre migrantes y coyotes de El Guía, espíritu de migrante que había muerto en el desierto años atrás, pero que había elegido quedarse, que aparecía a grupos en peligro, especialmente grupos con mujeres o niños vulnerables, y que los guiaba hacia seguridad antes de desaparecer. Nadie sabía exactamente quién había sido en vida. Algunos decían que había sido un coyote que había muerto salvando a su grupo, otros que había sido un migrante que había perdido a su familia en el cruce y que ahora ayudaba a otros como una forma de penitencia o de continuar una búsqueda eterna de los que había perdido. El contacto que nos recogió, hombre que había estado trabajando con coyotes durante décadas, confirmó que había escuchado múltiples reportes de El Guía, que grupos que estaban perdidos o en peligro reportaban ser ayudados por una figura misteriosa que después desaparecía sin explicación, y que la presencia era considerada bendición, señal de que llegarías a salvo. Llegué a mi destino final, Los Ángeles, encontré trabajo, empecé a ahorrar para traer a mi familia, y durante los años que tomó reunir suficiente dinero, pensé frecuentemente en El Guía, en cómo nos había salvado cuando estábamos perdidos, en cómo había aparecido exactamente cuando lo necesitábamos. Cuando finalmente traje a mi esposo y mis hijos, pagué por un coyote de buena reputación, una ruta más segura. Quería minimizar riesgos, pero mi esposo me contó después que durante su cruce, en un momento difícil, cuando el grupo estaba perdido, había aparecido un hombre misterioso que los había guiado, y por su descripción era el mismo que yo había visto, el guía todavía ayudando a los que cruzaban. Yo aprendí que el desierto, aunque mata a muchos, también tiene guardianes, espíritus de los que murieron ahí pero que eligieron quedarse, para ayudar a otros, para asegurar que menos familias sufrieran pérdidas como las que ellos sufrieron, y que como migrante debes estar abierta a ayuda que viene de fuentes inesperadas, incluso de fuentes que no puedes explicar completamente, porque en el desierto la diferencia entre vida y muerte frecuentemente depende de confiar en lo imposible. Me llamo Carlos, tengo 32 años. Hace 7 años crucé desde Honduras hacia Estados Unidos, viaje que hice con mi hermano menor, ambos intentando escapar de violencia de pandillas en nuestro país, buscando oportunidad de vivir sin miedo constante de ser reclutados forzosamente o asesinados por rechazar trabajar para ellos. El viaje a través de México fue difícil, pero lo manejamos. Llegamos a Sonora con suficiente dinero para pagar coyote decente. Nos unimos a grupo de 12 personas, mayoría centroamericanos como nosotros, algunos mexicanos, todos preparados para enfrentar el desierto que sabíamos sería la parte más peligrosa del viaje. El coyote nos dio instrucciones estrictas sobre agua. Cada persona debía cargar mínimo 6 litros. Debíamos racionar cuidadosamente, beber pequeñas cantidades regularmente en lugar de mucho de una vez, evitar sudor excesivo moviéndonos eficientemente. Nos advirtió específicamente que solo bebiéramos el agua que traíamos, que si encontrábamos fuentes de agua en el desierto, arroyos, pozos, tanques de ganado, no bebiéramos de ellos sin su aprobación, porque muchas fuentes estaban contaminadas, contenían bacterias, químicos o animales muertos que podían enfermarnos gravemente. Las primeras 2 noches fueron exhaustivas, pero sin incidentes mayores.
El calor durante el día era brutal, incluso descansando bajo sombras escasas. Durante la noche caminábamos bajo estrellas, siguiendo al coyote que conocía el terreno. En la tercera noche llegamos a área donde había pequeño arroyo, agua que fluía lentamente, probablemente alimentada por fuente subterránea, agua que se veía clara y fresca bajo luz de luna. Varios del grupo, incluyendo mi hermano, habían consumido la mayoría de su agua y estaban desesperados por rellenar sus botellas. El coyote inspeccionó el arroyo, dijo que el agua parecía estar bien, que probablemente era segura, pero que recomendaba no beberla si aún teníamos reservas. La mayoría seguimos su consejo, pero mi hermano y otros 3, con sus botellas casi vacías, decidieron rellenar y beber. Mi hermano llenó su botella, bebió profundamente, se veía aliviado. Dijo que el agua estaba deliciosa, mejor que el agua embotellada que habíamos traído. Los otros 3 que bebieron dijeron lo mismo, agradecidos de haber encontrado la fuente. Continuamos caminando, pero durante las siguientes horas noté que mi hermano empezaba a comportarse diferente. Normalmente era callado, reservado. Durante el viaje había estado ansioso, pero manejable. Pero después de beber del arroyo, se volvió más hablador, pero no de forma natural. Hablaba rápidamente, sin sentido, saltando entre temas que no tenían conexión, riendo en momentos inoportunos. Pensé inicialmente que era deshidratación afectando su mente, aunque había bebido agua recientemente, o tal vez insolación retrasada del día. Pero conforme pasaban horas, su comportamiento empeoraba. Empezó a hablar consigo mismo, a responder preguntas que nadie había hecho, a reírse de cosas que no eran cómicas. Los otros 3 que habían bebido del arroyo también mostraban cambios, aunque diferentes. Uno se volvió agresivo, hostil, acusando a otros del grupo de conspirar contra él. El otro se volvió completamente retraído, caminando como zombi sin responder a nadie. El tercero empezó a gritar que veía cosas que no estaban ahí, criaturas en las sombras, voces llamándolo. El coyote reconoció que algo estaba mal, que no era comportamiento normal de deshidratación o insolación, que algo en el agua había afectado a los que bebieron. Nos detuvo, intentó calmar especialmente al hombre agresivo que estaba amenazando pelear con otros, pero la situación se deterioraba rápidamente. Para la madrugada, los 4 que habían bebido del arroyo estaban en estados psicológicos alarmantes. Mi hermano alternaba entre reír histéricamente y llorar intensamente. El hombre agresivo había intentado atacar físicamente a 2 personas del grupo. El retraído había colapsado y no se movía aunque estaba consciente. Y el que veía cosas gritaba constantemente sobre monstruos. El coyote tomó decisión difícil. Dijo que no podíamos continuar con 4 personas en esas condiciones, que arriesgábamos a todo el grupo, que necesitábamos ayuda externa. Llamó a Contacto, que activó un plan de emergencia, enviando un vehículo para recogernos en el punto más cercano accesible. Esperamos durante horas, conteniendo a los afectados, especialmente al agresivo que requirió ser físicamente restringido. Cuando finalmente llegó el vehículo, nos llevaron a todos, incluyendo a los afectados, a una clínica informal cerca de la frontera, lugar donde doctor que trabajaba con coyotes trataba emergencias médicas sin hacer preguntas a las autoridades. El doctor examinó a los 4, tomó muestras de sangre y les dio sedantes para calmarlos. Después me llevó aparte, me explicó que había visto casos similares antes, migrantes que bebían de ciertas fuentes en el desierto y que desarrollaban síntomas psicológicos extremos, alucinaciones, cambios de personalidad, episodios psicóticos. El doctor también mencionó teorías más oscuras que coyotes veteranos compartían, que ciertas fuentes de agua en el desierto estaban embrujadas, que espíritus de migrantes que habían muerto de sed cerca de esas fuentes de alguna forma habían contaminado el agua, que beber de ellas te exponía a su sufrimiento, a su locura de últimos momentos, que te poseían o te marcaban. Mi hermano y los otros 3 permanecieron en la clínica durante días, lentamente recuperándose, los síntomas disminuyendo gradualmente, pero dejando efectos duraderos. Mi hermano, cuando finalmente pudo hablar coherentemente, me contó que durante su episodio había sentido que no era él mismo,
que había múltiples voces en su cabeza, todas hablando a la vez, todas con historias diferentes de sed, de desesperación, de muerte en el desierto. Cuando estuvieron suficientemente recuperados, el coyote nos llevó al resto de grupo en ruta diferente, evitando el área del arroyo maldito. Completamos el cruce con 2 semanas de retraso, pero todos vivos. Mi hermano nunca fue el mismo completamente. Desarrolló ansiedad severa, depresión, necesitó terapia psicológica durante años. Los otros 3 tuvieron problemas similares. Uno desarrolló esquizofrenia permanente que requirió medicación de por vida. Otro nunca pudo mantener un trabajo estable por episodios recurrentes de paranoia. El tercero eventualmente regresó a México, incapaz de ajustarse a la vida en Estados Unidos. Yo aprendí que el desierto mata no solo por sed física, sino también por aguas malditas que parecen ofrecer salvación, pero que contienen veneno, no veneno químico, sino espiritual, que te marca permanentemente, que te roba tu mente incluso si tu cuerpo sobrevive, y que las advertencias de Coyote sobre no beber agua desconocida no son solo sobre bacterias, son sobre peligros más profundos que la ciencia no puede medir, que solo los que han visto los efectos pueden entender y temer apropiadamente.